prima, que es el polvo. Y ya seas que tú seas moreno, blanco, alto, ojos verdes, eres polvo y somos polvo. No hay ninguna categoría más importante en este mundo. En la Segunda Guerra Mundial, los alemanes decían que eran la raza que debían de existir en este mundo, porque eran altos, blancos, ojos azules, verdes, y querían exterminar con toda la raza, con preferencia a los judíos. Con preferencia a los judíos. Gracias a Dios. Hizo un gran exterminio de más o menos 6 millones de judíos en el campo de concentración. Al final de la historia, los alemanes, como los ingleses, los europeos, los rusos, los ecuatorianos, bolivianos, peruanos, al final, cuando usted, su corazón deja de latir, se vuelve polvo, y el polvo regresa a tu cuerpo, pero tu alma y tu espíritu van a dos lugares: van a la presencia de Dios si estás en Cristo, o van a la condenación eterna. Pero al final, todos, porque dice que está establecido por los hombres que van una sola vez, ya sean gringos, o sean mulatos, o sean morenos, sean verdes, blancos, amarillos, pero todos un día nos vamos a volver polvo, porque fuimos tomados de él polvo. Adán quiere decir tierra rojiza, y Dios formó, y aquí la palabra formar del hebreo yatzá, que quiere decir diseñar, moldear. Dios lo diseñó, Dios diseñó al hombre con una textura que somos muy toscos, no tenemos una piel muy delicada como las damas. Lo diseñó de esa manera. Dios no diseñó algunos como feitos, pero a las damas con un aspecto importante. La Biblia dice, Pedro dice que la mujer es un vaso frágil. Dios diseñó de esa manera a la mujer, pero al hombre lo diseñó rústico, ¿no? Y Dios formó al hombre del polvo y le dio aliento de vida. Ahora quisiéramos ir a la escritura. El verso 8 del capítulo 2, de ahí vamos a comenzar nuestra enseñanza en esta mañana. El hombre es la corona de la creación de Dios, es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. Además, Dios coloca al hombre como administrador en la tierra que Dios le estaba dando. O sea, el hombre es como un mayordomo. ¿Qué es un mayordomo? Es alguien que cuida los bienes o intereses de otro, en este caso, de Dios. Pero lastimosamente el hombre, en lugar de cuidar, ha destruido. Vimos el calentamiento global que existe en este tiempo, la capa de ozono que hace muchos años ya se ha hecho un gran hueco allá en la atmósfera terrestre, que el objetivo de la capa de ozono es neutralizar los rayos ultravioletas del sol. A raíz de eso hay un calentamiento global en todo el planeta Tierra. Los polos árticos se están descongelando. Entonces, hay una gran preocupación. En estos días estaba escuchando en las noticias, los científicos están muy alarmados, porque ellos piensan que en los próximos meses va a haber un terremoto devastador por el lado de California, y una lluvia de más o menos de 30 días, dicen, eso pronostican los científicos. Y están muy preocupados, porque eso pasó hace muchos años también en aquel estado. Y eso, quiera o no quiera, afecta a toda la nación. Pero más allá de ello, quisiéramos conocer un poco más de la palabra del Señor en esta mañana. Vayamos a leer nuestras Biblias en Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén. El tema es conociendo el huerto del Edén. Cuando entendemos qué es un huerto, es un jardín. El autor del libro de los Orígenes nos dice que Jehová Dios plantó un huerto en Edén. En Edén era el lugar donde Dios había designado ese lugar. Era un lugar muy grande. Ahora, Dios había hecho su creación en toda la extensión del planeta Tierra, en el globo terráqueo. Pero el lugar donde Dios iba a poner al hombre se llamaba Edén. Y en Edén
hizo un pequeño huerto. Un pequeño huerto es un pequeño jardín. Así como en su casa, su casa es completamente toda, pero en medio, en su casa, en un pequeño terreno de su propia casa, ¿qué hace? Un pequeño jardín, donde siembra tomate, pepino, qué sé yo, ¿no? En nuestros países sembramos naranja, mango, en un espacio. Eso es nuestro jardín. Palta o como llaman aquí, aguacate. Bueno, Dios, de esa manera, en la creación vasta que Dios había hecho, en un lugar, en Edén era un lugar geográfico. En ese lugar, Dios hizo un pequeño jardín. Ahora, ¿dónde queda Edén? Si nosotros notamos, y vamos a ver, porque queremos conocer, el verso 10 dice: y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartían en 4 brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí hay también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Kedekel. Este es el que va del oriente a Siria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí hay 2 ríos importantes que hasta hoy en día existen. 2 ríos desaparecieron, que es el río Gihón y el río Pisón. Pero el río Kedekel es el río Tigris y el río Éufrates. Estos 2 ríos, si ustedes buscan el mapa, están en Irak. Está el río Tigris y está el río Éufrates. Son 2 ríos que hasta hoy en día existen. ¿Dónde estaba situado entonces? Muchos hombres que empezaron a buscar dónde estaba, según el referente de la escritura, arqueólogos, han dicho que el huerto del Edén se encontraba en Eridú. Eridú era prácticamente una de las ciudades más viejas de la cultura mesopotamia. ¿Y dónde es eso? Babilonia. ¿Y dónde es Babilonia hoy en día? Irak. Porque en Irak están los 2 ríos, el río Tigris y el río Éufrates. Algunos teólogos dicen que fue en Eridú, donde está actualmente Irak. Otros dicen que está un poquito más arriba, en Arán, pero está en el mismo río, Tigris y el río Éufrates. Más allá de las conjeturas, podemos entender que el huerto del Edén se encontraba en esa región. Vuelvo y repito, Edén era como una ciudad. En esa ciudad Dios hizo un huerto pequeño. Y es interesante porque dice la palabra de Dios: y Jehová Dios plantó un huerto. Un huerto es un lugar muy íntimo, porque hay huertos que de alguna manera nosotros los hacemos. Yo me acuerdo que hace años quería tener la experiencia de sembrar, nunca he sembrado. Y un hermano me dice: yo le puedo ayudar, hermano. Ahora, de veras, sí. ¿Y qué va a sembrar? Me dice. Bueno, yo quiero sembrar maíz, quiero sembrar tomate, pepino, chile y sandía. Entonces, al dueño de la casa, que era otro hermano, había un terrenito así grande, ¿no? Mi hermano, fíjense que pues, mi hijo quiere sembrar algo, ¿será que podemos usar ese terreno? Le pedí permiso. El hermano me dijo: sí, bueno, úsalo. Entonces le dije al hermano, entonces el hermano vino y me ayudó. Le pusimos, cavamos la tierra, le pusimos una cosa que él trajo, que es para abonar, parece. Y bueno, luego le pusimos surcos y luego me dijo: estas son las semillitas que pusimos de maíz. Luego pusimos de tomate, luego pusimos pepino y por último yo puse sandía. Y tapamos. Entonces el hermano me dijo: el tomate y te tienen que echarle agüita, hermano. Ya le dije. Entonces le íbamos tomando agüita, regando, y poco a poco, hermano, se empezó a surgir. Yo estaba contento ya, porque era un pedazo pequeñito, ya estaba verde, los elotes ya estaban así grandes. Dije: voy a cosechar mis propios elotes. Estaba contento porque era un pedacito de un jardín
que habíamos hecho nosotros eso. Y era un lugar que nosotros lo cuidábamos. Había otros niños que venían a jugar, entonces yo le había puesto unas mallas para que las pelotas no se entraran al lugar y me estropearan el jardín que yo tenía. Ahora, pensemos de esa manera. Dios había hecho su propio jardín. Un jardín muy especial para el hombre. Porque en ese jardín Dios iba a tener una comunión íntima con él. Iba a tener una relación personal con Dios. Si nosotros notamos en Génesis capítulo 3, y en el verso 8 dice: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto, en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron. Note aquí que ese lugar que Dios había puesto era un lugar donde su presencia iba a estar teniendo compañerismo con el hombre y la mujer que Dios había provisto. Era un lugar donde ellos tenían esa comunión. Porque cuando nosotros tenemos una comunión con Dios, esa relación personal con Dios, a través de la adoración, a través de la oración. Pero en este caso, Dios tenía una comunión directa con el hombre. Y dice verso 8: y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. O sea que no era algo de una sola vez. Eran muchas veces que Dios venía hacia ellos y platicaba con ellos en ese huerto que él había hecho. Y le dijo: Adán, este huerto va a ser el huerto tú y yo. Aquí vamos a comunicarnos, aquí vamos a encontrarnos. Y Dios lo hizo por esa manera. Y no solamente eso, porque dice el verso que tenemos ahí, verso 9: y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Aparte de eso, en ese huerto, Dios le dio a Adán, unos frutos muy deliciosos a la vista del hombre y listos para comer. En toda la extensión de Edén había muchos huertos, había muchos árboles frutales, pero Dios en ese lugarcito preparó un lugar muy espléndido. Posiblemente había muchas frutas de los mismos que estaban en el otro lado, pero también puso otras frutas muy deliciosas que posiblemente solamente en ese huerto estaban. Dice: a la vista del hombre era algo agradable, algo delicioso. Aquí la palabra delicioso, hermanos, estaba investigando. Hay una palabra interesante en el hebreo, y esta palabra en hebreo denota algo importante. Es como que en inglés, por ejemplo, la palabra lust, que quiere decir una pasión desmedida, y en español sería una lujuria. Estos árboles frutales a la vista del hombre eran atrayentes, eran algo que tú no podías decir no voy a comer. O sea, el árbol te invitaba a que comieras de ella. Tan especiales eran. Y Dios ha dicho: de estos árboles puedes comer, y también de todos los árboles que están allá vas a comer. Dios había puesto en el huerto del Edén entonces algo maravilloso para el hombre. Ahora, tenemos que recordar algo importante, hermanos. En la Biblia hay 3 huertos donde entendemos la historia del ser humano. El primer huerto es el huerto del Edén, donde el hombre pecó. El segundo huerto es el huerto de Getsemaní, donde ¿qué ocurrió en el huerto de Getsemaní? Donde la obra de redención de Dios empieza en ese huerto a favor de los pecadores en Getsemaní. Y el último huerto se encuentra en Apocalipsis 21-22. Leamos nuestras Biblias, que es el huerto de la ciudad jardín en la Nueva Jerusalén, allá mismo, en la misma presencia de Dios, en la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21-22, miren lo que dice: y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y del Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni luna que brille en ella, porque la gloria de Dios lo ilumina y el Cordero es su lumbrera. Las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Y supuestamente serán nunca cerradas. Allí no habrá noche,
y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ellas. Después, si notamos en el verso 22, capítulo 22, dice: después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, y de ahí salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de ella la ciudad, y uno de cada lado un río. Estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes frutos, y las hojas del árbol eran la sanidad de las naciones. Aquí vemos un jardín, y vemos aquí algo interesante, que del mismo trono de Dios salía agua, una agua cristalina. Y eso nos da una fotografía claramente en el huerto del Edén. El huerto del Edén era una réplica de la misma situación en la morada de Dios. Si de la morada de Dios, del trono de Dios, salen unos ríos de agua, en el huerto del Edén había 4 ríos que salían también. Y eso nos habla de su presencia para irrigar toda la tierra. Dice que de esos 4 ríos, toda la tierra desde entonces se irrigaba. No había necesidad de que estuviera lloviendo. Entonces, a lo largo de la historia vemos que el huerto del Edén tiene una historia muy importante, tiene una enseñanza muy profunda para nuestras vidas. Y la enseñanza es que Dios había hecho ese huerto para tener una relación personal con el hombre. Características del huerto del Edén. Número 1. Antes de la caída del hombre o la desobediencia del hombre, no había muerte. Romanos 5:12 dice: así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. En el huerto del Edén, en la creación que Dios había hecho, no había muerte, ni de animales, ni de hombres, antes del pecado. Todo era hermoso, todo era maravilloso en ese lugar. No había muerte. Pero cuando la desobediencia y el pecado entraron en el hombre, dice: así la muerte pasó a todos los hombres. Hubo una degradación, hubo una perversión de la naturaleza animal, de la naturaleza vegetal, de la naturaleza de la tierra y del mismo hombre. Una depravación total hubo después de la caída o del pecado del hombre hacia un Dios santo. Los animales no eran salvajes. En el tiempo, en el huerto del Edén, el tigre podía estar con el león durmiendo juntos. El gato podía estar jugando con el ratón, no se lo va a comer. Hoy en día, el gato mira a un ratón, lo empieza a perseguir hasta matarlo y luego comerse. Si nosotros vamos a buscar otra vez Ezequiel capítulo 34, versículo 25, vamos a ir a la palabra de Dios en esta hora. Algunos aspectos del ecosistema en la cual, ¿cómo era Edén? Ezequiel capítulo 34, versículo 25. Y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitará en el desierto con seguridad, y dominarán los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mis collados, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvia de bendición. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová, cuando rompa las coyuntas de su yugo, y los libre de la mano de los que les sirven de ellos. No serán por despojo las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. El profeta Ezequiel está hablando de un momento en el cual el ecosistema volverá al ecosistema que era anteriormente. Ya no van a haber animales salvajes en el tiempo del milenio, cuando Dios Todopoderoso y su Hijo Jesucristo reinen en la tierra por 1000 años. Ya no habrá fieras. Y no habrá más espinos ni cardos, porque los espinos y cardos y la hierba mala son el resultado del pecado. No es que aparecieron juntamente, no. Eso vamos a ver más adelante cuando veamos en Génesis capítulo 3, la maldición que hace sobre la tierra. Espinos y cardos ahora la tierra te va a producir, pero antes de eso,
en el huerto del Edén, en la presencia de Dios, no había hierba mala, no había espinos. Todo era el producto, el resultado, la consecuencia del pecado. En Isaías capítulo 35, versículo 9, nuevamente el profeta Isaías sigue hablando de la perspectiva del reinado de Jesucristo aquí en la tierra, visiblemente en su reino milenial. Isaías capítulo 35, versículo 11 nos dice, Isaías 35, 9, perdón, dice: no habrá allí león fiera, ni fiera subirá por él, ni allá se hallará para que caminen ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sion con alegría, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Está hablando de cuando es el momento en el cual el Señor, en su santidad y en su gracia, producirá que la tierra ya no haya animales feroces, como el tiempo del Edén. En Isaías capítulo 11, versículos 6 y 9, leamos Isaías capítulo 11. No habrá mal ni dañará en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren del mar. El huerto del Edén era el santo monte de Dios, era la misma presencia de Dios, donde Él iba a hablar con ellos, y Dios había provisto todas aquellas cosas para el hombre. Y por lo tanto, en el huerto y en la creación de Dios no habían animales salvajes, sino todo era un ecosistema de amor y de quietud. En el jardín de Edén no habían hierbas malas ni espinas. Ahora, muy importante, en el verso 9 nos dice que el cuidado de Dios que tuvo con Adán, que hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Cuando hablamos de esto, que Dios tiene cuidado, Dios tuvo cuidado de crear todo lo que necesitaba el hombre para sobrevivir en esta tierra, todo lo creó en 6 días. Y el último día Dios creó a los animales. En el tercer día Dios creó la hierba. El cuarto día creó también todo árbol que dé fruto para que coman. Dios tiene cuidado de su creación. Y esto lo vemos muy evidente. Vayamos a abrir el libro de Jonás. Creo que muchos conocen esta historia, el libro de Jonás, o han escuchado la historia de Jonás. Voy a hacer un recuento simplemente muy breve de esta historia, para que podamos entender su contexto general del libro de Jonás. Jonás capítulo 4. Recordamos que Jonás era un profeta que Dios había levantado para traer predicación sobre una ciudad llamada Nínive. La escritura literalmente dice que Dios había sentenciado a la ciudad porque el pecado había llegado a su presencia. Y Dios levanta a Jonás, y Jonás era un hombre resentido, porque los ninivitas habían dado muerte a sus padres, a sus familiares. Era una ciudad muy sanguinaria. Y Jonás había crecido con eso. Y una vez Dios llama a Jonás. Dice: Jonás, yo quiero que vayas a predicar a Nínive y di mi palabra a ese pueblo. Y la predicación de Jonás era esta: de aquí a 40 días Dios va a traer fuego y va a matarlos a todos. Y cuando escuchó eso, Jonás se puso tan contento que lo que quería era que Dios lo destruyera por la maldad que habían hecho con sus familiares. ¿Y qué hizo Jonás para no ir? Dice que compró su vuelo, compró su boleto de barco y se fue a lo opuesto, al otro lado. Si el camino era para la mano derecha para Nínive, él se fue a la izquierda. Compró su boleto, pagó
Y el barco se iba alejando más y más de la asignación que Dios le había dado. En el camino, Dios empezó a levantar una tormenta grande de olas de 5 o 7 metros de altura. Y el capitán y todos ellos estaban peleando a ver cómo poder subsistir. Y Jonás estaba dormido. Cuando lo van y dice: Jonás, ¿estás durmiendo tú aquí? ¿No sabes que vamos a perecer, vamos a morir todos? ¿Por qué no empiezas a clamar a tu Dios? A lo mejor tal vez tu Dios te escucha y nos salva. Jonás se levanta. Y los hombres habían entendido que estas olas era algo sobrenatural. Dice: alguien de ustedes ha hecho mal, entre comillas, a sus dioses. Y le echaron suerte y la suerte se cayó sobre Jonás. Y Jonás tuvo que confesarse: es por mí. Porque el Dios verdadero me ha dicho que vaya a predicar a Nínive y yo no quiero ir a predicar allá. Y por eso Dios levantó esta tormenta. ¿Y qué hizo? Bótenme al agua. Los marineros tomaron a Jonás y lo botaron al mar. Y el mar empezó a quietarse. Pero ya cuando Jonás cayó al mar, Dios ya tenía planificado un cachalote del tamaño de un escolar. Un monstruo marino vino, abrió su boca y se tragó a Jonás. Y estuvo en ese vientre de ese animal por 3 días y 3 noches. No sé cuántos de ustedes vieron la historia de Pinocho. ¿Nunca vieron la historia de Pinocho? Véanlo, hermanos. Vean. Porque la historia de Pinocho es muy parecida, pero el papá de Pinocho, pues hermano, es un niño de madera. Y el viejito, el papá quiere un niño de verdad. Y ese niño de madera empezó a hablar, a caminar, y mucha gente se lo quería llevar. Y un día Pinocho fue llevado con muchos niños a un lugar malvado. Pero la cuestión es que el papá, por ir a buscar a Pinocho, se enfrentó el mar y fue tragado por un animal marino, igual como a Jonás. Y el papá, el gato y un pececito estaban dentro del pez de ese animal. Y este niño Pinocho, en la historia, también es tragado por ese animal y se encuentra en el vientre del animal el niño, el papá de ese niño, el padre, el que lo construyó, porque al final el niño se convirtió en la historia en un niño de verdad. La historia, hermanos, es parecida a Jonás. Y Jonás se convierte de su pecado. Y dice: la salvación es de Jehová. ¿Y qué hizo el animal? Dice que lo fue a vomitar directo para que vaya a predicar. Jonás salió vomitado y nomás tuvo que ir a predicar. Y cuando llegó a Nínive empezó a predicar: de aquí a 40 días, si no se arrepienten, van a morir. El rey, cuando escuchó la predicación de Jonás, hasta los animales y todo el pueblo, señal de humillación. Todos se humillaron delante del Dios verdadero de Jonás. Y dice que recorrió toda la tierra predicando. Y cuando ya terminó de predicar, Jonás se sentó en una montaña, vamos a decir, como en un estadio, vamos a suponer. Y pensando ahí Jonás que en cualquier momento Dios iba a traer fuego del cielo y iba a consumir toda la ciudad de Nínive. Y vamos a ver nuestras Biblias en Jonás capítulo 4 para que usted entienda el contexto. El verso 1 dice: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó porque Dios no hizo traer lluvia del fuego del cielo, no, porque se había arrepentido. Lloró Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Y Jehová dijo: tú
Jehová dijo, perdón, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella en la sombra hasta ver qué acontecía de la ciudad. Y preparó Jehová Dios una calavecera, escúcheme bien, y preparó Dios una calavecera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calavecera. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calavecera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciéndole, mejor sería para mí la muerte que la vida. Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calavecera? Y respondió, mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová, tú tuviste tu lástima de la calavecera, la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer en ese espacio de una noche, nació, y en espacio de otra noche, pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Qué está diciendo acá Dios? Jonás estaba tan enojado con Dios porque no lo había destruido. Estaba en un lugar alto esperando que Dios trajera destrucción. Ahí estaba con su Coca-Cola, sus palomitas de maíz, esperando. ¡Fuego! Y nunca hay fuego. Y estaba tan enojado. Y dice Dios que estaba tan enojado Jonás que también el sol estaba calando ya la pelona. ¿Y qué hizo Dios? Calavecera. La calavecera es una planta muy frondosa que trajo sombra sobre Jonás. Ya estaba la calavecera ahí, con un paraguas, ya estaba más fresco Jonás. Y de repente dice que Dios mandó un gusano para que se comiera la calavecera y se murió. Y Jonás ahora dice que estaba más enojado porque Dios trajo un viento solano, un viento muy fuerte y un sol que quemaba. Estaba más enojado. Y dice Dios, a ver Jonás, ¿tú creaste la calavecera? No. ¿Tú creaste el gusano? No. ¿No tendré yo misericordia de 120,000 personas? A lo que quiero llegar, Dios tuvo cuidado con Adán. Cada lo que el hombre necesitaba, Dios proveyó en el huerto del Edén. Así como Dios proveyó para Jonás una necesidad que él tenía en ese momento, de una calavecera. Y Dios le hizo de la noche a la mañana, apareció. Y de la noche a la mañana desapareció porque Dios le dijo, un gusano que venga y se coma. Y el gusano vino y se comió. El huerto del Edén, hermanos, era un lugar maravilloso donde Dios había puesto a su máxima creación, que es el hombre. ¿Y qué más dice el verso? Regresando a nuestro verso ahora, Génesis capítulo 2. Ya vamos conociendo el huerto. Era un lugar donde Dios entraba en una relación personal con Adán. Vamos a ver el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto. Verso 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová de Dios al hombre diciéndole, todo árbol del huerto podrás comer. Dios había puesto a Adán en el huerto, ¿para qué? El verso 15 es algo importante, hermanos. Tomó pues Jehová al hombre, a Adán. Creo que entiende esto. Dios no creó a Adán en el huerto, lo creó fuera del huerto del Edén. Después de haber creado que estaba afuera del huerto del Edén, recordemos que el huerto del Edén es un lugar muy especial que Dios había puesto en Edén. Adán fue creado afuera del Edén, o sea, afuera del huerto, fuera del jardín. Y luego, después de haber creado,
Dios lo trae a Adán a su jardín y dice, aquí vas a estar. Y tomó pues Dios a Adán en el huerto de Edén. A ver, es algo interesante acá. Para que lo labrara y lo guardase. Es algo interesante notar esto, hermanos, porque el verso indica que el hombre fue puesto en el huerto con un propósito. Y el propósito resume en dos palabras: para que lo labrara y lo cuidara. Hace unas semanas estuvimos exponiendo en un taller la masculinidad del hombre. Y les explicaba a los hermanos, ser hombre no es simplemente lo que somos hombres. Dos aspectos importantes que Dios le dijo a Adán. Y Dios puso al hombre responsabilidad para dos aspectos importantes. Y dos palabras importantes es: uno es labrar y el otro es guardar. Y esas dos palabras vamos a ver, porque cuando vamos dentro del matrimonio, Dios te pone en el matrimonio con todos los aspectos. El hombre es responsable de lo que pasa en su matrimonio. No salgan por ahí, ay hermano, por favor, ore por mí, me han robado a mi esposa. ¿Cómo que te han robado a tu esposa? Nadie roba a nadie. ¿Por qué mejor no dice, hermano, yo fui negligente, he descuidado a mi esposa? ¿Qué se llama correcto? No lo cuidaste, no lo labraste, porque estas dos palabras muy importantes. La palabra labrar es cultivar, viene una palabra hebrea, abad, que quiere decir trabajar, servir, labrar, cultivar. O sea, es trabajar como un jardinero. El hombre que Dios ha puesto en el jardín del Edén es un jardinero que debe de cuidar, que debe de podar, que debe de hacer de que esas plantas que Dios le estaba dando lo pueda mantener bien. El sustantivo se refiere como siervo, funcionario o adorador. Adán fue llamado a Dios a labrar y cultivar un huerto para que creciera y produjera abundante fruto. Un jardinero cuida el huerto, cultiva, planta y poda ramas. Esa es la labor del hombre en el matrimonio, en el hogar. Tus hijos deben ser cultivados, podados. Tu hogar, Dios te ha entregado algo precioso y maravilloso que es una familia, una esposa. Debes de proteger, debes de labrar como un jardinero, cultivar. El amor, hermanos, es algo que debemos cultivar todos los días. Una planta que necesita para seguir viviendo: agua, ¿qué más? Agua y sol. Si yo pongo aquí una planta, traemos aquí plantas naturales y lo dejamos toda la semana aquí, al cabo de una semana se van a morir. Por más que tú le pongas agua. Ahora hay una planta que no necesitan tanto sol, pero unas sí necesitan estar en un lado con sol, porque es parte de la vida de la planta. Dentro de nuestras vidas, dentro de nuestros hogares, dentro del matrimonio pasa lo mismo. Y Dios le dijo a Adán, tú vas a cuidar esto que te estoy dando. Y le estaba dando toda la tierra, y específicamente el huerto. Dice, en este huerto tú vas a encargarte de cuidar y trabajar. La segunda palabra es guardarse, y la palabra guardarse es chamar en el hebreo, que es vigilar, guardar, proteger, tomar bajo custodia, ejercer cuidado. Todo hombre debe de ejercer cuidado en su hogar, en su familia, con su esposa. Dele las atenciones que ella necesita. Dele las atenciones que sus hijos necesitan. Ay, hermano, ore por mis hijos porque el diablo me está robando a mis hijos. ¿Cómo que te está robando? Usted es un mal padre, ha descuidado a sus hijos, sus hijas, y por eso andan en malos pasos. Dios te ha dado no para engendrar, sino para cuidar, para vigilar y proteger. Y eso es lo que estaba dando Adán. Eso es lo que estaba dando Dios a Adán. Dos aspectos importantes dentro de la masculinidad del hombre, dentro de la responsabilidad del hombre. Pero hoy en día muchos hombres no quieren asumir esta responsabilidad. Huyen de la responsabilidad. Pero Dios le dijo al hombre, esto es lo que vas a hacer. Al ser representante de Dios en el huerto,
Adán no solo debía de hacerlo fructífero, sino también de protegerlo. ¿Usted protege a su familia? ¿Protege en contra de los males que están a tu alrededor de tus hijos? ¿Cómo? Siendo ejemplo, hablándoles, enseñándoles. Porque, hermanos, el mundo está lleno de enemigos. Como padres debemos de cuidar la integridad de nuestros hijos. Debemos estar a la par de ellos. Por ejemplo, siempre he dicho, hermanos, y esto, todo padre de familia debe de crecer con sus hijos. Muchos de nuestros hijos nacieron en una época donde la computadora estaba ya en la casa. Hoy en día, nacieron en la época de los teléfonos, los niños. Se saben usar el teléfono pequeñito, de 2 añitos ya, buscando YouTube. Ahí están, adelante. Y usted le va a ayudar a usar computadora, hermano, eso no es para mí. Hermano, salga de la época de las cavernas, hermano. Tiene que estar al lado de su hijo, porque su hijo, si no, se le va a perder. Tiene que estar a la par de lo que ellos están haciendo, de lo que ellos están anhelando. ¿Por qué? Porque es parte, no solamente es que yo ya soy hombre, ya no me meten en esas cosas de esos niños. No. Usted tiene que estar incluido en lo que están haciendo, en lo que ellos están pensando, en lo que ellos quieren. Sea parte de ello. Yo lo digo por experiencia porque fui padre. Y mi amigo me dice, yo les contar, quiero jugar jueguitos, papá. Y es lo único que podía hacer mi hijo. Yo me acuerdo que en los años cuando era niño lo único que había era Atari, unas máquinas grandes, ahí con moneditas iba a jugar. Ahora hay PlayStation, hay Xbox. Mi hijo tenía eso. Entonces yo, ¿qué hice? Yo dije, ¿sabe qué hijo? Yo no sé jugar eso, pero me enseñas. Yo te enseño para mí. Y me entré en su mundo. Y entré en su mundo. Y en su mundo, ¿qué hice? Construí un puente con él. A veces yo me equivocaba, no podía saltar. Saltamos. ¿Me acuerdo? Un día me dice, ya te estás volviendo profesional, me dijo un día. Me alentó. ¿Pero por qué? Pero era el tiempo en el cual yo podía tener una comunicación con mi hijo. Era el tiempo en el que yo podía. Hermano, el hecho de que usted haya nacido años de su hijo no te da diciendo, ya esa parte no me corresponde a mí porque mi labor ahora es de proveer, de buscar el pan de cada día. No. Eso es parte de su labor, pero también parte de que usted tenga una conexión con sus hijos. Pase tiempo con sus hijos, pase tiempo con su familia. Porque Dios, cuando pecaron, Dios no le dijo a Eva, tú fuiste la culpable, así es que no, le dijo, Adán, ¿qué has hecho? Y Adán pone pues excusas, ¿sabes? La mujer que tú me diste, esa fue, porque si no hubiera dado mujer, yo estaba tranquilo. Pero Dios le dijo a Adán, tú eres responsable. El hombre responsable, amados hermanos, en esta mañana, de labrar y cuidar lo que Dios te ha dado. ¿Qué es lo que Dios te ha dado? Si estás soltero todavía, dele gracias a Dios. Pero el día en que usted tenga su compañera y su compañero, Dios le dio una responsabilidad muy grande al hombre. No solamente de ser un progenitor, el cuidado de toda esa casa recae bajo ese hombre. Porque un día Dios te va a pedir cuentas a cada uno de los varones que están acá. Ay, la mujer nos quedamos libres. No. La mujer le dice, tú eres el compinche de este hombre también por ser un mal padre. Porque tú eres ayuda idónea. Cuando él se estaba yendo por un camino, ¿por qué no le jalaste la oreja? Y dije, no, así no tiene que ser, tenemos que ir aquí. Porque tú eres ayuda idónea. Es el complemento. Es la que vas a la par. En un surco, yo no me puedo traer un buey y un burro. ¿O sí? No. Los dos bueyes, ¿verdad? A la par. Así el hombre y la mujer a la par están ahí, sacando, juntos. Pero Dios, en el papel, Dios ha puesto al hombre como líder sobre su casa. Eso es un aspecto, un rol. Ante Dios, hombre y mujer tienen el mismo valor. Pero Dios ha dado al hombre responsabilidad. Y a la mujer le dijo, tú vas a ayudar a que ese hombre cumpla su misión en la vida como un buen líder, como un buen esposo.
Sigamos. Número 3. El propósito de 2 árboles en el huerto, que eso es lo que vamos a llegar. El verso 9 dice: y Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista, bueno para comer, también el árbol de la vida. Y puso en el medio del huerto el árbol de la vida y también el árbol de la ciencia del bien y del mal. En ese huerto que Dios había preparado para el hombre, Dios puso 2 árboles. Uno era el árbol de la ciencia del bien y del mal, y el otro árbol era el árbol de la vida. ¿Qué de particularidad tienen estos 2 árboles? El árbol de la vida era el árbol que concedía vida eterna. Vayamos a Génesis capítulo 3, versículo 22. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es uno como de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El árbol de la vida era un árbol que daba vida eternamente, juventud para siempre. Hoy quisiéramos buscar ese árbol para vivir eternamente siendo jóvenes. Y dice Dios: ahí está ese árbol. Y Dios a propósito le creó ese árbol. Pero también Dios puso otro árbol ahí, que es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Si hace un momento cuando leímos en Apocalipsis capítulo 22 versículo 2 dice que en el cielo está el árbol de la vida. Y ese árbol lo que da es vida eterna, juventud para siempre. Y el otro árbol es el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era el árbol de la tentación. Porque quiero que usted entienda, cuando usted entraba al jardín del Edén, todo árbol era apetitoso. Inclusive el árbol de la vida, inclusive el árbol del bien y del mal, o del conocimiento de Dios, era un árbol apetitoso, que con la mirada te cautivaba. Y no vaya a decir que era una manzana, porque no era una manzana, es una mentira. Cuando dice que el árbol que se comieron era una manzana, no era una manzana. La Biblia no especifica que era una manzana, dice que era un árbol prohibido, una fruta muy deliciosa que a los ojos de los hombres pues brillaba. La lujuria por ese árbol, un deseo desmedido de tomar de ese árbol, porque invitaba a comérsela. Y Dios le dijo: está este árbol. Dios no le habló del árbol de la vida, Dios le habló de este árbol, porque le dice literalmente en el versículo capítulo 2 versículo 16: y mandó Jehová a Dios al hombre diciéndole: de todo árbol del huerto puedes comer, mas del árbol de la ciencia y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente. Aquí hay una advertencia muy fuerte. No habló del árbol de la vida, habló específicamente de este árbol. Ciertamente el día que de él comieres, vas a morir. Así le digo: vas a morir. Vas a morir. Dios le estaba dando una enseñanza, pero también le estaba asignando un marco de obediencia hacia Él, sumisión a Él. Mis hermanos, Dios había preparado infinidad de árboles que estaban a su alcance. Había más de 10,000 árboles con cada fruta imaginable. Sin embargo, fueron atraídos por ese árbol. Y Dios le dijo: el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta para nosotros en esta mañana es: ¿por qué Dios hizo esto? Alguien le diría: para que el hombre pecara. Recordemos esto, hermanos. Cuando hablamos del hombre, el hombre antes de la caída, antes del pecado, tenía libre albedrío, libertad de acción, de obedecer o no obedecer.
Dios le dio eso. Ahora, Dios le dijo a Adán: Adán, de todos los árboles del huerto puedes comer, pero solamente yo te pido de uno, que no. El doctor John Piper, quisiera leer algo que él escribió referente a esto. ¿Qué estaba diciendo Dios al prohibir el comer de un árbol entre los millones de árboles del jardín? Él estaba diciéndole: te he dado vida, te he dado un mundo lleno de placer, placer de sabor, vista, sonido, aroma y alimento. Solo un árbol le es prohibido, y el punto de la prohibición es preservar los placeres del mundo, porque si comes de ese árbol me estarás diciéndole: yo soy más inteligente que tú, tengo más autoridad que lo que tú tienes, soy más sabio que tú, pienso que puedo cuidarme mejor que tú me cuidas, tú no eres un padre muy bueno. Eso nosotros llamamos prácticamente el orgullo del ser humano, la altanería. ¿Sabe qué? Mucha gente que vinieron de nuestros países latinoamericanos, de donde sea que tú hayas venido, y si algunos eran creyentes allá, y aquí algunos familiares: ay, hermano, por favor, ore por mi sobrino, ore por mi primo, ore por mi tío, porque están en la frontera caminando y quiero que lleguen conmigo a este país. Ellos también aman al Señor, son cristianos. Y se ora, se clama al Señor: Señor, si tu voluntad que este hombre pase. Y pasan. Y cuando están aquí, hermanos, empiezan a agarrar dólares y se van enfriando en el camino y se van al mundo. Algunos prometen sus promesas en sus congregaciones, en sus países. Hermanos, si Dios me lleva a Gringolandia, yo voy a ser fiel al Señor, le voy a servir. Y voy a mandar una ofrendita para construir el techo de nuestra congregación. Y los hermanos dicen: gloria al Señor, hermano. Y lo despiden con bombos y platillos. El hombre llega aquí, nunca más asiste a una congregación. Está en los bailes, está en los teatros. ¿Dónde está la promesa que Dios hizo? Horrenda cosa es creer, hermano, de un Dios vivo. Cuando tú dices: tú eres más inteligente que Dios, cuando tú dependes de ti mismo, ¿sabes qué? Estás diciendo: yo no necesito de Dios. Pero tú sabes que tú y yo necesitamos de Dios. Que sin Dios, aquí usted y yo no estuviéramos en este país. Usted sabe que la vida tuya, la vida mía, depende de un Dios soberano. Entonces, ¿por qué nosotros nos hacemos lo fuerte?